Hola, mi nombre es Doménica Rodríguez, pertenezco al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la Cátedra de Medicina Comunitaria y el día de hoy, junto a mis compañeros, les vamos a hablar un poco acerca de diabetes mellitus. Primero vamos a comenzar con la definición. La diabetes mellitus es una patología que comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos de diabetes mellitus y todos estos son resultados ambientales. De acuerdo con la causa de la diabetes mellitus, los factores que contribuyen a esta hiperglucemia pueden ser tres: deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de glucosa y aumento en la producción de esta. La diabetes mellitus se clasifica en base al proceso patógeno que culmina en la hiperglicemia. Hay dos categorías amplias, que es la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. Ambas son precedidas por una fase de metabolismo anormal de glucosa. La diabetes mellitus tipo 1 es el resultado de la deficiencia completa o casi total de la insulina, mientras que la 2 es un grupo de trastornos que se caracterizan por varias cosas, como grados variables de la resistencia a la insulina, menor secreción de insulina y mayor producción de glucosa. Existen otros tipos de diabetes y otras causas son los defectos genéticos específicos de la secreción o acción de la insulina, asimismo alteraciones metabólicas que trastornan la secreción de insulina, trastornos mitocondriales y muchas otras situaciones que alteran esta tolerancia a la glucosa. En el cuadro que observamos aquí, vemos que hay varios de los otros tipos, como la de los defectos genéticos de la función de las células beta, caracterizados por mutaciones en, en varios lugares. Por ejemplo, en el primero tenemos las mutaciones en el factor de transcripción nuclear del hepatocito, que es lo que se conoce como la diabetes tipo MODY-1. Luego también tenemos otro tipo de mutaciones como defectos genéticos en la acción de la insulina. Ya, y siguiendo con el cuadro, también podemos ver que la diabetes mellitus puede resultar de enfermedad de páncreas exócrino cuando se destruye gran parte de los islotes pancreáticos. También puede estar relacionada a fibrosis quística y podemos ver que hay otros síndromes, incluso genéticos, que están relacionados con la aparición de esta patología. También las infecciones de tipo viral se han asociado mucho al desencadenamiento de diabetes, pero todos estos en menor porcentaje. Y finalmente, otro tipo muy importante que tenemos es el de diabetes gestacional, que es lo que vamos a hablar aquí un poco. La diabetes mellitus gestacional es aquella que se desarrolla durante el embarazo en mujeres cuya función pancreática es insuficiente para superar la resistencia a la insulina desarrollada asociada con el estado del embarazo. Es muy importante el correcto diagnóstico de esta para evitar complicaciones, tanto en la madre como en el feto. Y estas complicaciones también hay que saber que pueden ser tanto a corto como a largo plazo. También es importante tener claro el concepto de esta debido a que la diabetes gestacional se define como aquella que es diagnosticada durante la segunda mitad del embarazo, mientras que la diabetes manifiesta o diabetes mellitus en el embarazo se define como aquella diagnosticada mediante criterios al principio del embarazo. Vamos a hablar un poco de epidemiología. El número de personas con diabetes ha aumentado aproximadamente de 108 millones desde 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia mundial en adultos y en países de ingresos medianos y bajos ha aumentado también a lo largo de los años. Se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes. Y según las proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el 2030. Ya, esta es una imagen en la cual podemos observar estimaciones que se hacen eh, hacia el año 2045. En este año, esta imagen podemos observar que se determina cuántas personas en el mundo tienen diabetes.
Entonces podemos observar que el total de personas con diabetes en el 2017 era 425 millones. Y la proyección al 2045 de cuántas personas en ese año tendrán diabetes es 629 millones. Aunque de igual manera debemos saber que varias proyecciones que se han hecho cuando llega el año de la proyección han superado las expectativas. Esto quiere decir que tal vez esta proyección sea aún mayor de la que se cree que será. ¿Entienden? Bueno, ahora hablando un poco de la biosíntesis, secreción y acción de la insulina, beta de los islotes pancreáticos, al inicio esta se va a sintetizar como preproinsulina. Luego esta va a pasar a ser proinsulina. La proinsulina va a sufrir la escisión de un fragmento interno, ¿ya? Y esto va a generar el péptido C y las cadenas A y B. Entonces, dando como resultado final una molécula de insulina y de péptido C. Estas se van a almacenar juntos y se van a segregar de forma simultánea desde los gránulos secretores de las células beta. En cuanto a la secreción de la insulina, primero debemos saber que la glucosa es el regulador esencial para la secreción de la misma. Las concentraciones que estimulan la síntesis de la insulina son más de 3.9 milimoles sobre litro. Entonces, una vez que la glucosa se le permite entrar a la célula, esta lo va a hacer por medio de un transportador. Entonces, una vez que entra, va a ocurrir la fosforilación de la glucosa por medio de la glucosinasa. Luego ocurre el metabolismo de la glucosa 6-fosfato por la vía de la glucólisis, lo cual va a generar ATP, como observamos en la imagen. Y esto va a inhibir la actividad de un conducto de potasio que es sensible a ATP. Entonces, una vez que ocurre esto, va a ocurrir despolarización de la membrana. Y esta despolarización de la membrana va a generar que se abran canales de calcio dependientes de voltaje. Y esto finalmente va a dar como resultado final que los gránulos secretores se transporten hacia la superficie de la célula para que se dé la secreción de la insulina. En cuanto a la acción de la insulina, una vez que esta es secretada a la sangre venosa portal, hay que saber que 50% de esta es degradada en el hígado y el porcentaje restante va hacia la circulación general y se va a ir a fijar a sus receptores en sitios blancos. En cuanto a la acción de la insulina, tenemos que una vez que esta se une a su receptor, es decir, en su sitio blanco, va a estimular la actividad de la tirosina sinasa, dando como resultado autofosforilación del receptor y reclutamiento de moléculas de señalización intracelular. Luego de esto va a ocurrir una cascada de reacciones de fosforilación y de desfosforilación, dando como resultado los efectos mitógenos y metabólicos de la insulina. Ya. ¿Cuáles son estos efectos? Por ejemplo, la activación de la vía de fosfatidilinositol 3 sinasa, la cual va a estimular la transposición de los transportadores facilitadores de glucosa hacia la superficie celular. También es crucial para la captación de glucosa por parte del músculo y del tejido adiposo. Luego tenemos que también la insulina va a generar activación de otras vías de señalización del receptor de insulina, induciendo así síntesis de glucógeno, síntesis de proteína, lipogénesis, regulación de diversos genes en células que reaccionan a la insulina. En cuanto a la patogénesis, primero vamos a ver un poco de la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1. Hay que saber que en esta van a interactuar tanto factores ambientales como factores inmunológicos y la genética. Entonces, la interacción de todos estos factores es la que va a dar como resultado final la destrucción de las células beta y la deficiencia de la insulina. ¿Ya? Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que son individuos que tienen una predisposición genética y estos van a tener una masa normal de células beta al nacimiento, pero esta se va a comenzar a perder por destrucción inmune con los años. Pero ¿qué es lo que desencadena este proceso? Justamente lo que mencionábamos, algún factor puede ser ambiental, algún factor infeccioso. Entonces, esto también hay que tener en cuenta que
cada individuo varía la velocidad de avance del cuadro de diabetes, es decir, en algunos puede ser más rápida, en otros más lenta, en unos más grave, en otros menos graves. Y bueno, las características de la diabetes son evidentes cuando ya se han destruido la mayor parte de las células beta del páncreas. En la diabetes mellitus tipo 1 tenemos la presencia de estos autoanticuerpos que son generados luego de que este individuo con predisposición genética ha sido expuesto a este factor ambiental que desencadenó su enfermedad. ¿Cuáles son estos autoanticuerpos? Tenemos autoanticuerpos contra las células de los islotes, contra la insulina, contra la descarboxilasa de ácido glutámico y contra fosfatasa de la tirosina. Todos estos se encuentran en distinta cantidad, dependiendo también de los pacientes. Y bueno, ahora sí con la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que esta, asimismo, también posee un fuerte componente genético. ¿Y cómo es esto? Bueno, individuos con un progenitor con diabetes mellitus tipo 2 tienen mayor riesgo de padecer de diabetes. Asimismo, esta también es una enfermedad poligénica y multifactorial. Es decir, si un progenitor tiene diabetes mellitus tipo 2, su hijo tiene genes, debido a la relación que tienen estas dos personas, tienen genes que lo pueden predisponer a tener esta patología. Es por eso que de igual manera se la considera una enfermedad multifactorial. Hay que tener en cuenta que no se han identificado en el caso de la diabetes mellitus tipo 2 por completo los genes que la predisponen, pero se saben que están ahí. Lo que sí se ha encontrado es un gran número de genes que conllevan a un riesgo mayor de esta. Siguiente. Ya. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, hay que saber que esta se caracteriza por varias cosas. Por menor secreción de insulina, por resistencia a la insulina, por una producción excesiva de glucosa por el hígado y por un metabolismo anormal de la grasa. Ya. En las etapas iniciales de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la tolerancia es casi normal, a pesar de tener resistencia a la insulina. En este punto, las células beta logran compensar al incrementar la producción de la hormona, mientras que en etapas posteriores sí va a evolucionar la resistencia a la insulina. Entonces aquí va a surgir hiperinsulinemia compensatoria. Los islotes pancreáticos ya no van a poder compensar el estado crónico hiperinsulinémico y como resultado va a surgir la intolerancia a la glucosa. Ya. Y por último, para terminar esta parte de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que una vez que el paciente ya presenta esta intolerancia a la glucosa, esta se va a caracterizar por una disminución posterior en la secreción de insulina y por un aumento en la producción de glucosa por el hígado, dando como resultado la presencia de diabetes franca asociada a hiperglucemia en ayuno. Y finalmente, la insuficiencia de células beta. Gracias. Continuando con la exposición, ahora hablaré acerca del diagnóstico. La tolerancia a la glucosa se puede valorar utilizando la glucosa plasmática en ayunas, la respuesta a una carga oral de la glucosa o la hemoglobina A1C. Los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus son los síntomas de diabetes, como poliuria, polidipsia o pérdida de peso, más concentración de la glucemia al azar de 200 miligramos sobre 100 mililitros, una glucosa plasmática en ayunas de 126 miligramos sobre 100 mililitros, una hemoglobina A1C igual a 6.5% y la glucosa plasmática a las 2 horas que sea igual a 200 miligramos sobre 100 mililitros durante una prueba oral de la tolerancia a la glucosa. Estos criterios diagnósticos se han formulado en base a dos premisas.
Primero, que la glucosa plasmática en ayunas, la reacción a una carga oral de glucosa y la hemoglobina A1C varían entre los individuos. Las personas que presentan homeostasis anormal de la glucosa tienen una mayor predisposición a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La homeostasis anormal de la glucosa se define como glucosa plasmática en ayuna desde 100 a 125 miligramos sobre 100 mililitros, concentraciones de glucosa en plasma entre 140 y 199 miligramos sobre 100 mililitros y posteriores a la prueba de la tolerancia a la glucosa. Se recomienda el empleo generalizado de la glucosa plasmática en ayunas como prueba de detección de diabetes mellitus tipo 2, debido a que un gran número de individuos satisfacen los criterios actuales de diabetes mellitus, son asintomáticos, y estos no se percatan de que padecen diabetes mellitus. También los estudios epidemiológicos sugieren que puede existir diabetes mellitus tipo 2 hasta un decenio antes de establecerse el diagnóstico. En algunos individuos con diabetes mellitus tipo 2 tienen una o más complicaciones específicas de la diabetes en el momento de su diagnóstico. Y el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 puede alterar favorablemente la historia natural de la enfermedad. Se recomienda evaluar a toda persona de más de 45 años cada 3 años y hacer lo mismo en sujetos en fase más temprana de la vida si es que tienen sobrepeso. Los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 incluyen antecedentes familiares de diabetes, por ejemplo, si sus padres o hermanos tienen diabetes tipo 2, obesidad, un índice de masa corporal de mayor o igual a 25, inactividad física habitual, la raza o la etnicidad, por ejemplo, si es estadounidense de raza negra, hispano-estadounidense, americano nativo, de ascendencia asiática o isleño del Pacífico. También si es que presenta trastorno de la glucosa en ayunas o trastorno de la tolerancia a la glucosa o una hemoglobina A1C de 5.7 a 6.4% previamente identificada. Si es que presenta hipertensión, es decir, la presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90, concentración del colesterol HDL menos de 35 miligramos sobre 100 mililitros, concentración de los triglicéridos mayor a 250 miligramos sobre 100 mililitros o ambas situaciones, síndrome de ovario poliquístico o acantosis nigricans o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Continuando con las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. La cetoacidosis diabética es principalmente una manifestación de la diabetes mellitus tipo 1, mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico es principalmente una manifestación de la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, esto no es excluyente que pueda ocurrir en ambos tipos de diabetes estas complicaciones. Ambos trastornos se acompañan de deficiencia de insulina absoluta o relativa, depresión del volumen intravascular y anomalías del equilibrio ácido-base. Las manifestaciones de la cetoacidosis diabética son las que podemos observar en el cuadro. A menudo, la náusea y el vómito son prominentes. Su presencia en un individuo diabético justifica la valoración del laboratorio en busca de cetoacidosis diabética. El dolor abdominal puede ser intenso y simular pancreatitis aguda o estallamiento de vísceras. La hiperglucemia produce glucosuria, disminución del volumen y taquicardia. También puede ocurrir hipotensión a causa de la deficiencia de volumen combinada con vasodilatación periférica. Dos signos clásicos de este trastorno son la respiración de Kussmaul y el aliento afrutado. El letargo y depresión del sistema nervioso central pueden evolucionar hasta coma en caso de cetoacidosis diabética grave. En niños se puede observar con mayor frecuencia un edema cerebral, que es una complicación extremadamente grave de la cetoacidosis diabética. En la exploración física se deben buscar signos de infección que puedan haber desencadenado la cetoacidosis diabética, aún en ausencia de fiebre. La cetoacidosis diabética es el resultado del déficit relativo o absoluto de insulina combinado con un exceso de hormonas antagonistas, como son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol o la hormona de crecimiento. Para que se desarrolle la cetoacidosis diabética es necesaria la combinación de déficit de insulina y exceso de glucagón.
El descenso de la proporción entre insulina y glucagón incrementa la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la formación de cuerpos cetónicos en el hígado, además de incrementar el suministro al hígado de sustratos procedentes de la grasa y el músculo, es decir, ácidos grasos libres o aminoácidos. El estado hiperosmolar hiperglucémico. En el estado hiperosmolar hiperglucémico, el paciente prototípico es un anciano con diabetes mellitus tipo 2 que tiene de antecedentes varias semanas de duración con poliuria, pérdida de peso y disminución del consumo oral que culminan en confusión mental, letargo o coma. En la exploración física a este paciente se presenta deshidratación grave e hiperosmolaridad, así como hipotensión, taquicardia, trastorno del estado mental. Con frecuencia, el estado hiperosmolar hiperglucémico es precipitado por una enfermedad concurrente grave, ya sea infarto de miocardio o apoplejía. También puede ser precipitado por septicemia, neumonía y otras infecciones. En la fisiopatología del estado hiperosmolar hiperglucémico, el déficit relativo de insulina y el aporte insuficiente de líquidos son las causas que subyacen a este estado. El déficit de insulina aumenta la producción hepática de la glucosa a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis y altera la utilización de glucosa en el músculo esquelético. En la siguiente tabla podemos ver las alteraciones en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar hiperglucémico. La cetoacidosis diabética se caracteriza por hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. También es frecuente que el bicarbonato cético sea de menos 10 miliosmoles por litro y el pH arterial oscile entre 6.8 y 7.3. A pesar del déficit de potasio corporal total, es frecuente que en el momento de la presentación el potasio sérico esté ligeramente elevado, como consecuencia de la acidosis. La disminución del volumen intravascular se refleja en un ascenso del nitrógeno ureico sanguíneo y de la creatinina sérica. También se pueden encontrar a menudo leucocitosis, hipertrigliceridemia e hiperlipoproteinemia. Las alteraciones más destacadas en el estado hiperosmolar hiperglucémico son la hiperglucemia marcada, la hiperosmolaridad y la hiperazoemia prerrenal. El sodio sérico cuantificado puede ser normal o ligeramente bajo, a pesar de la notable hiperglucemia. A diferencia de lo que sucede en la cetoacidosis diabética, en el estado hiperosmolar hiperglucémico no suele haber acidosis ni cetonemia, y si es que se encuentran, estas son leves. El tratamiento para estas dos complicaciones comparten varios aspectos. En ambos es crucial la vigilancia cuidadosa y del estado de hidratación, los valores de laboratorio y la velocidad del goteo intravenoso de insulina. En el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico, las pérdidas de líquido y la deshidratación son más intensas que en el caso de la cetoacidosis diabética. Continuando con las complicaciones crónicas que se presentan en la diabetes mellitus, se las puede dividir en vasculares y no vasculares. Las vasculares incluyen microangiopatías como retinopatía, neuropatía y nefropatía, y macroangiopatía como coronariopatías, enfermedades vasculares periféricas y enfermedad vascular cerebral. Las no vasculares incluyen gastroparesia, infecciones y afecciones de la piel. El riesgo de complicaciones crónicas aumenta en función de la duración y de la intensidad de la hiperglucemia. En el siguiente cuadro se puede observar en detalle las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Los mecanismos de las complicaciones. Con respecto al mecanismo de las complicaciones, la hiperglucemia crónica es un factor etiológico importante. Sin embargo, no se sabe con seguridad cuál es el mecanismo por el cual se desarrollan dichas complicaciones, pero existen las siguientes 4 teorías. La primera teoría propone que el aumento de la concentración intracelular de glucosa da por resultado productos avanzados terminales de la glucosilación por la vía de la glucosilación no enzimática de proteínas intracelulares y extracelulares. La glucosilación no enzimática es consecuencia de la interacción de la glucosa con grupos aminos de las proteínas. La segunda teoría se basa en la
observación de que la hiperglucemia aumenta el metabolismo de la glucosa a través de la vía del sorbitol. La tercera teoría propone que la hiperglucemia incrementa la información de diacilglicerol, lo que da por resultado activación de la proteína sinasa C, y esta modifica la transcripción de los genes de fibronectina, del colágeno tipo 4, las proteínas contráctiles y las proteínas de matriz extracelular, de las células endoteliales y de las neuronas. La cuarta teoría plantea la posibilidad de que la hiperglucemia aumente el flujo por vía de la exosamina con generación de glucosa 6-fosfato. Con respecto a las complicaciones oftalmológicas, la nefropatía diabética se clasifica en proliferativa y no proliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa suele ocurrir hacia el final del primer decenio de la enfermedad o al principio del segundo, y esta se caracteriza por microneurismas vasculares retinianos, manchas hemorrágicas y exudados algodonosos. Los mecanismos fisiopatológicos que se involucran en esta retinopatía comprenden la pérdida de pericitos retinianos, el aumento de la permeabilidad vascular retiniana, alteraciones del flujo sanguíneo retiniano y microvasculatura retiniana anormal. La neovascularización en respuesta a la hipoxia retiniana constituye el sello de la retinopatía proliferativa diabética. Estas pueden aparecer en el nervio óptico, la mácula o ambos, y se rompen con facilidad, provocando hemorragia vítrea, fibrosis y, en último término, desprendimiento de la retina. Los factores de predicción de la retinopatía diabética: puede ocurrir un edema macular clínicamente importante cuando solo existe retinopatía no proliferativa. La angiografía con fluoresceína resulta a menudo útil para detectar el edema macular, que se asocia a una probabilidad de un 25% de pérdida visual moderada en el transcurso de los 3 años siguientes. También es importante el control de la glucemia y el control de la duración de la diabetes. Lo principal en el tratamiento es la prevención. Se debe realizar un estricto control de la glucosa y de la presión arterial. La retinopatía proliferativa suele tratarse mediante fotocoagulación panretiniana con láser. El edema macular se trata con fotocoagulación focal con láser. También es importante que los pacientes con oftalmopatía diabética avanzada limiten las actividades físicas que conllevan maniobras de valsalva repetidas. Con respecto a las complicaciones renales, los mecanismos por los cuales la hiperglucemia crónica conduce a nefropatía diabética no están totalmente definidos. Se involucran los efectos de factores solubles, como factor de crecimiento, angiotensina 2 o endotelina, alteraciones hemodinámicas en la microcirculación renal, como hiperfiltración o hiperperfusión glomerular, o aumento de la presión capilar glomerular, y alteraciones en el glomérulo, como aumento de la matriz extracelular, engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial y fibrosis. El tabaquismo acelera la disminución de la función renal y un factor de riesgo es antecedentes familiares de nefropatía diabética. El tratamiento también es principalmente la prevención por medio del control de la glucemia, determinaciones anuales de la creatinina en suero para estimar la tasa de filtración glomerular, debido a que algunos individuos con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 presentan disminución de esta en ausencia de microalbuminuria o macroalbuminuria. También se debe lentificar la evolución de microalbuminuria a macroalbuminuria por medio de la normalización de la glucemia, el control estricto de la presión arterial o administración de IECA o ARA2. Es importante tratar también la dislipidemia. Se debe mantener la presión arterial en menos de 130-80 milímetros de mercurio en los diabéticos. Gracias. Continuando con la exposición de mi compañera, de mi grupo, seguiremos hablando de las complicaciones. Habiendo ya hablado de la retinopatía y de la nefropatía, ahora nos toca hablar de la neuropatía. Mi nombre es Nicolás Martínez y la exposición va a tratar acerca de todo lo antes mencionado. La neuropatía se presenta en 50% de los pacientes que tienen diabetes mellitus y no
hace distinción si es diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 o cualquier diabetes mellitus que ésta sea. Puede ser poli o mononeuropatía. Poli abarcando varios nervios y mononeuropatía abarcando un nervio o una región nerviosa pequeña. La neuropatía es proporcional a la duración y al control correcto de la diabetes mellitus. La duración prolongada de esta enfermedad, es decir, más de 5 o 10 años, y el control erróneo, es decir, no seguir las pautas del tratamiento que se van a explicar posteriormente, pero les hago un avance, las pautas como dieta, las pautas como los fármacos, como metformina, etcétera, hacen que esta neuropatía sea más frecuente en los pacientes con diabetes. Factores de riesgo específicos pueden ser un índice de masa corporal aumentado, una adicción al tabaco, enfermedad cardiovascular subyacente, una hipertrigliceridemia y una hipertensión arterial sistémica. Vamos a distinguir un poco las características de estas dos presentaciones de neuropatías. La polineuropatía, normalmente, como es poli, son varios nervios, es simétrica y afecta más a las regiones distales. Esta es la más frecuente, es mucho más frecuente que la mononeuropatía. La clínica es caracterizada por una pérdida sensitiva. Puede ser una hiperestesia, una parestesia o una disestesia, que se presentan en palabras coloquiales como adormecimiento, hormigueo, pinchazos o ardor. La polineuropatía puede ser tanto aguda como crónica, es decir, puede presentarse súbitamente o puede ir avanzando conforme agrava la enfermedad. Otra manifestación o un conjunto de síntomas que se unen son el dolor incapacitante en el territorio de una raíz nerviosa, es decir, la raíz nerviosa sale y todo el territorio que esa raíz nerviosa abarca esta característica se llama poliradiculopatía y se resuelve normalmente espontáneamente de 6 a 12 meses. La mononeuropatía, en cambio, es un dolor de un solo nervio. Los pares craneales son los más afectados y de entre los pares craneales, el tercer par es el más afectado. ¿Por qué digo son los más afectados? Porque los nervios periféricos específicos también pueden ser afectados, pero los pares craneales son más afectados. Una diplopía súbita anuncia que hay una afectación, una mononeuropatía en un par craneal, específicamente el tercer par. Ahora vamos a hablar de la neuropatía vegetativa. Como dice el nombre, vegetativa afecta a las vísceras. Se afectan sistemas colinérgicos, noradrenérgicos y peptidérgicos que van a afectar a los distintos sistemas o aparatos, como el cardiovascular, el aparato digestivo, urinario, el sudomotor o el sistema metabólico. Entre la gama de complicaciones que puede traer esta afectación de sistemas, se incluye la muerte súbita, que por obvias razones es una de las más graves, hipotensión ortostática, taquicardia, gastroparesia, que es el vaciamiento retardado del estómago, vaciamiento de la vejiga, hiperhidrosis o una hipoglucemia inadvertida, que esto puede ser letal. El tratamiento, como van a escuchar una y otra vez, es el control de la glucemia. No hay un tratamiento específico para detener una complicación específica, pero al controlar la glucemia vas a poder evitar toda la gama de complicaciones y si ya tienes la complicación vas a detenerla y evitar que se haga más grave. Se tiene que combatir los factores de riesgo, los factores subyacentes que te hicieron tener esta complicación. Evitar el alcohol, tabaco, que son factores que propician este daño vascular, entre otros, por todos los componentes que tienen esas drogas. Administrar suplementos vitamínicos si es que hay un caso de un déficit vitamínico. Recuerden que no deben dar vitaminas porque sí. Si hay un déficit, se suplementa ese déficit. Estar pendiente de úlceras porque, como ya vamos a ver más adelante, una complicación muy grave son las úlceras en extremidades distales. Y para el dolor se puede administrar antidepresivos y anticonvulsivantes, que
Estos van a ayudar a tratar una enfermedad subyacente. La depresión, cogiéndola como ejemplo, va a hacer que se agrave esta patología, va a hacer que se agrave el dolor. Vamos a hablar de la disfunción gastrointestinal o genitourinaria ahora. Esta disfunción específica se va a mezclar un poco con las complicaciones que previamente estudiamos, previamente se expuso, como son la microangiopatía o la neuropatía que acabo de hablar. La gastroparesia, que también se mencionó, que es la disminución o retardo del vaciamiento gástrico, alteraciones de la motilidad, tanto estreñimiento como diarrea, anorexia, náusea, vómito, todos causados por esta gastroparesia, saciedad precoz, también por la gastroparesia, distensión de abdomen, también, y diarrea nocturna, que esto es trastornos de la motilidad causados por neuropatías que afectan el sistema entérico. La neuropatía autónoma, en cambio, del aparato genitourinario puede ocasionar cistopatía, disfunción eréctil, que esto es muy común en pacientes diabéticos, dispareunia, especialmente en las mujeres, disminución del líbido, y la lubricación vaginal también se va a ver afectada. El tratamiento, vuelvo a mencionar, mejorar la glucemia. Podemos tratar de no corregir la gastroparesia, pero sí evitar tanta sintomatología fea, mala que se produce, como la náusea, el vómito, saciedad precoz, comiendo pequeño, frecuentemente, comidas fáciles de digerir, como sopa, algo de líquidos. Para las afecciones del aparato genitourinario, las mujeres pueden utilizar lubricantes vaginales, y los inhibidores de la fosfodiesterasa se han visto que tienen una utilidad moderada. Antibióticos hay que valorar, ya vamos a hablar acerca de las infecciones, pero esta motilidad anómala del aparato digestivo va a hacer que las bacterias proliferen. Bacterias que normalmente no deberían proliferar, proliferan y pueden ocasionar una complicación más grave. Entonces, hay que valorar la utilización de antibióticos. La metoclopramida de 5 a 10 miligramos y la domperidona de 10 a 20 miligramos también se pueden utilizar. Vamos a hablar ahora de complicaciones cardiovasculares. Por obvias razones, ya se mencionó la micro y la macroangiopatía, la diabetes, que va a propiciar un estadio proinflamatorio, va a hacer que se incremente la morbilidad, es decir, adquirir enfermedades cardiovasculares en pacientes de larga data, con enfermedad de larga data. Entre las posibles enfermedades que puede desarrollarse en un paciente diabético, encontramos a la arteriopatía periférica, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía coronaria, infarto agudo de miocardio. Esto también es mezclado con otros factores de riesgo, como dislipidemias, como dieta muy mala, índice de masa corporal aumentado, muerte súbita, evento cerebrovascular también se ha visto estadísticamente elevado en estos pacientes, pero como son enfermedades multifactoriales, la diabetes es una de las cosas que va a propiciar que se presenten esta sintomatología. La isquemia silenciosa es lo más importante de mencionar de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. El paciente se está infartando, pero no siente, no produce sintomatología. Y como conocen, o bueno, si no lo conocen, el infarto de miocardio tiene una hora específica, un tiempo específico para tratar y para prevenir la necrosis o la isquemia, la muerte de las células cardíacas. Entonces, esta isquemia silenciosa que no presenta sintomatología va a complicar el diagnóstico y puede resultar en la muerte súbita que se mencionó previamente. Factores de riesgo en diabéticos, específicamente en diabéticos, no factores de riesgo o antecedentes patológicos personales, sino factores de riesgo en pacientes que tienen diabetes, son la micro y la macroalbuminuria, la elevación de la creatinina sérica, alteración de la función plaquetaria, la resistencia a la insulina y valores de inhibidor de activador de plasminógeno elevados. Este el activador de plasminógeno va a propiciar un estado trombótico, un estado protrombótico. El tratamiento es el mismo tratamiento que se utilizaría en un paciente que
ya tiene una patología cardíaca. La revascularización, derivación arterial, entre otras metodologías quirúrgicas, controlar la glucemia otra vez, vamos a recalcar este control de la glucemia en todas las complicaciones. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes con factores de riesgo se ha visto que tiene un factor protector para esas cardiopatías. El tamizaje, si vemos un paciente que tiene diabetes de larga data, que no se controla bien, sería bueno anualmente, o si el doctor lo considera un poco más frecuente, realizar un tamizaje de la vasculatura, del funcionamiento correcto del corazón, entre otros. Si ya vemos que un paciente tiene factores de riesgo, hay que valorar el uso de ácido acetilsalicílico, de 75 miligramos a 160 miligramos. Esto no tiene mayor riesgo para el paciente, pero sí puede generar protección para estos estados protrombóticos, por ejemplo, entre otras cosas. Factores de riesgo cardiovascular, ya hablamos de algunos, pero los importantes, los más fuertes, son la dislipidemia y la hipertensión. La dislipidemia, definimos bueno, hay varias presentaciones de dislipidemia en pacientes diabéticos, pero vamos a definir la dislipidemia más frecuente, que es la hipertrigliceridemia, la disminución del high density lipids, es decir, los lípidos de alta densidad, esas son las siglas. Recuerden que los lípidos de alta densidad, también llamados incorrectamente acuñados el término de colesterol bueno, son un factor protector para riesgo cardiovascular. El LDL, si bien no tiene comprobado un aumento de riesgo, o sea, no se lo ha vinculado con un aumento del riesgo, sí se ha demostrado que el LDL en el ambiente diabético, en todos los cambios que ya se mencionaron anteriormente, es más riesgoso, es más trombogénico que el LDL en pacientes no diabéticos. ¿Cómo corregimos esta dislipidemia? Principalmente modificar la dieta y el estilo de vida. Aunque no se ha visto mucho cambio, ya puede ser por varias cosas. Puede ser porque el paciente no sigue las instrucciones, o puede ser porque la dieta no es lo suficientemente estricta, o solo hace uno y no hace la otra. Entonces, los inhibidores de la HMG coenzima reductasa se han visto que ayudan bastante en estos pacientes que tienen dislipidemia. Los valores target, los valores diana que hay que tratar de alcanzar en el LDL son de 70 a 100 miligramos por 100 mililitros, en el HDL de 40 a 50 mililitros y los miligramos por 100 mililitros. Ahora vamos a hablar de la hipertensión, que tiene una patología completamente distinta. Pero un paciente que tiene hipertensión mezclado con diabetes, la hipertensión, que también es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que afecta a pequeño vaso, va a hacer que estas complicaciones se exponencien. Es decir, si tenía riesgo de tener nefropatía y tener cardiopatía, si lo mezclo con la hipertensión voy a tener un riesgo por 2, voy a tener sinergia en ese riesgo. Hay que tratar de mantener la presión arterial de estos pacientes con hipertensión en 130 a 80 milímetros de mercurio. El ejercicio, tratar de que el paciente no se estrese, restringir el sodio, todo esto, tratamientos de la hipertensión también se recomiendan. Los fármacos como IECA y ARA2, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina 2, son protectores para el riñón y son protectores para las cardiopatías, obviamente, porque si se reduce la presión arterial, va a reducirse las probabilidades de que el paciente genere complicaciones. También se tiene que valorar el uso de diuréticos, antagonistas de canales de calcio, entre otras cosas, ya por la progresión normal, o bueno, no normal, pero la historia natural de la enfermedad de la hipertensión. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de las extremidades inferiores. Esto se relaciona mucho con lo que habló mi compañera de la microangiopatía, pero también se relaciona con lo que hablé previamente, la neuropatía. Se mezclan las dos complicaciones y ahí tenemos las complicaciones específicas de las extremidades inferiores. Entonces, la manera en que se presentan estas complicaciones son la neuropatía, la biomecánica normal del pie, es decir, un pie
que tiene su anatomía incorrecta. Esto puede ser ya nació con él o alguna eventualidad de su vida hizo que su biomecánica esté anormal, enfermedad vascular periférica y una cicatrización deficiente de las heridas propia de la diabetes mellitus. Todas estas situaciones propician a traumas inadvertidos. Si pierdo la sensibilidad, si tengo una parestesia en extremidades distales, me pego en algún objeto cortapunzante, no siento ese trauma, se complica y se complica. El soporte anormal del peso, obviamente tengo una falla en los nervios, mi propiocepción está alterada y se me forman callos en lugares donde no debería tener callos. Y después esos callos, por el peso que se concentra en esos lugares, se convierten en úlceras. La úlcera es una pérdida de la continuidad normal de la piel. Alteraciones de las estructuras del pie, alteración del flujo sanguíneo, van a propiciar también estas úlceras, y las úlceras se pueden complicar en infecciones. Factores de riesgo para este tipo de complicaciones, específicamente úlceras, son el sexo masculino, una enfermedad de más de 10 años, neuropatía periférica, lo que ya mencionamos previamente, tabaquismo, y todos estos factores de riesgo van a conllevar un riesgo de úlcera, y esa úlcera en última instancia se va a tener que amputar. Si se infecta, si se necrosa, si llega al hueso, se produce una osteomielitis, y esa osteomielitis ya lo más prudente sería amputar secciones del pie o ya el pie completo. En enfermos no controlados, obviamente, no en todas las personas diabéticas sucede esto, más que nada en personas que tienen más de 10 años con la enfermedad y personas que no controlan bien su enfermedad. El tratamiento: detectar precozmente y educar al paciente. El paciente que ya tiene una neuropatía, tiene que saber cómo revisar su pie. Si se detecta alguna anomalía estructural, alguna úlcera pequeña, hay que evitar el autotratamiento. Hay que cuidar los factores de riesgo también, la dislipidemia, el aumento de la masa corporal, cambiar lo que se pueda cambiar, como el tabaquismo, el alcoholismo. Ya si es que se suscita esta enfermedad, si es que se suscita la úlcera, puede complicarse en celulitis y osteomielitis, dos infecciones bien fuertes, y esa ya es un poco más difícil de tratar. Cuando ya tenemos estas úlceras, ya hay una infección, hay que primero hacer una descarga, hay que limpiar bien el lugar, debridar las secciones necróticas y colocar apósitos en las heridas. Hay que proporcionar antibióticos intravenosos y antibióticos orales, ya que los antibióticos tópicos no han visto mucha función en estas úlceras. También se puede valorar la revascularización. Como hay una afectación de vasos, hay que volver a la sangre va a ayudar a la cicatrización de heridas. Entonces, la microangiopatía, eso va a hacer que no llegue correcta sangre, no esté bien irrigado el lugar. Al no estar bien irrigado, no se va a poder cicatrizar bien, ya que para la cicatrización se necesitan elementos de la sangre. Entonces, en última instancia, amputar. Evitar peso en la úlcera, reposar en la cama, medidas generales. Entre los antibióticos que se pueden utilizar, cefalosporinas, clindamicinas, amoxicilina unido con ácido clavulánico y fluoroquinolonas. Ahora vamos a hablar de las infecciones. En sí, las infecciones son más frecuentes en pacientes con diabetes, ya que hay una anomalía de la inmunidad. Los macrófagos, las diferentes células de nuestro sistema inmune van a actuar anómalamente, ya que hay una vascularización disminuida. Aparte de actuar anómalo, tampoco van a llegar a los lugares que deben llegar. Específicamente, la diabetes va a ser un factor de riesgo para enfermedades que no se ven en otros pacientes, enfermedades que son casi específicas de la diabetes, como la mucormicosis rinoceleral, infecciones enfisematosas de la vesícula biliar y de la vía urinaria, y otitis externa maligna, normalmente causada por Pseudomonas aeruginosa.
Hay, en cambio, otras enfermedades que no son infrecuentes en la población general, pero en pacientes con diabetes son más frecuentes que en la población general, como neumonía por Staphylococcus aureus, infección de vías urinarias por Escherichia coli, o infecciones generales de piel como celulitis, abscesos, entre otras. Y todo esto, de nuevo, es propiciado por un control anómalo de la enfermedad, es decir, no hacer el tratamiento que se va a posteriormente explicar. Las manifestaciones dermatológicas, ya se ha hablado de algunas, pero específicamente clasificándolas y mencionándolas, se deben a la cicatrización lenta de heridas y las úlceras ya mencionadas. Pueden aparecer en cualquier lugar. En ancianos hay esta característica, esta lesión dermatológica característica, que se denominan pápulas pretibiales, son pápulas en la sección anterior de la tibia. Primero se pigmentan y después se pueden complicar en otra enfermedad de la piel que se llama necrobiosis lipoídica diabeticorum, que son esas pápulas que se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes y se complican en una úlcera con el tiempo. Otras manifestaciones son la acantosis nigricans, está propiciada por el síndrome metabólico, la cerosis, el prurito, la esclerodermia, en lugares donde hubo alguna infección se hace más gruesa la piel, el vitiligo, enfermedades autoinmunes, específicamente en la diabetes mellitus tipo 1, que es se podría llamar una enfermedad autoinmune, es una enfermedad autoinmune, esta también propicia a otras enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos frente a un paciente que viene a nuestra consulta y nos dice, ¿sabe qué, doctor? Quiero descartar que tengo diabetes, mi familia tuvo diabetes, yo quiero ver si yo tengo diabetes, tengo esta sintomatología extraña que no sé qué hacer con ella. Primero, como todo paciente, hay que hacer la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis hay que preguntar antecedentes patológicos familiares. Si tenemos pacientes que tienen diabetes y sus familiares también tienen diabetes, hay un factor genético que se transmite de generación en generación. Esta enfermedad es multifactorial y tiene un factor genético. Aparte de esto, si el paciente con diabetes, el padre con diabetes, por ejemplo, ha tenido complicaciones, hay que pensar que esa persona está propensa también a tener complicaciones. Hay que analizar los factores de riesgo del paciente también, los factores de riesgo que ya mencioné extensamente en los minutos previos. Y ya al preguntar el motivo de consulta, ya voy a preguntar la sintomatología. Hay que estar pendiente de las 4P, que ya mencionó mi compañera Nayeli. La polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso y el aumento de apetito. A ver, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Bueno, la visión borrosa también es característica de esta enfermedad. Esta se causa por algunas modificaciones en el líquido que se encuentra en el ojo, en el humor vítreo. Ahí ese líquido se altera por la cantidad aumentada de glucosa. Entonces, al alterarse ese líquido, cantidad de glucosa, vamos a tener una visión borrosa, infecciones, cicatrización lenta, como ya mencioné. Ya, la que me faltó de las 4P era polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. El peso corporal hay que tener pendientes, hay que estar pendientes porque es un factor de riesgo. El aumento del índice de masa corporal es un factor que complica al paciente con diabetes. Hay que explorar la retina por lo que ya mencionó tanto mi compañera como yo acabo de mencionar. Hay que ver dentro de la retina a ver si no hay alguna retinopatía, no hay alguna afección en la vasculatura retiniana. Hay que tener pendiente la presión arterial porque, como ya mencioné, factor de riesgo. En extremidades inferiores hay que revisar si no hay ninguna úlcera. Hay que valorar la sensibilidad buscando una neuropatía, una polineuropatía. Hay que valorar los reflejos
Y en la boca muchas veces hay afecciones de las encías, hay sangrados esporádicos, entonces también sería bueno realizar un examen físico de la boca. Una vez que ya pregunté todo lo que tengo que preguntar, vamos a clasificar al paciente. Es paciente que tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, es una MODY, como mencionó mi amiga Doménica. Hay que determinar qué es lo que tiene el paciente. Entonces, aquí separamos dos cuadritos con características de cada patología, de cada clasificación. Las personas que tienen diabetes tipo 1 van a caracterizarse por comenzar su afección antes de los 20 años, antes de los 30 años, perdón, una falla técnica del archivo. Van a ser delgados, van a necesitar casi que, eso es característico de ellos, los pacientes que tienen este tipo de diabetes van a necesitar insulina de entrada. Y como mencionó mi compañera, la cetoacidosis es más característica de la diabetes tipo 1. Hay algunas variaciones, una diabetes tipo 2, o sea, una diabetes autoinmune que sucede en personas mayores, o una diabetes mellitus que sucede en pacientes pequeños, en pacientes pediátricos, por el aumento del sobrepeso en la población infantil. Pero esto es lo más común. Y también otros trastornos autoinmunes van a estar acompañados de la diabetes mellitus tipo 1. En la diabetes mellitus tipo 2, los pacientes van a presentar enfermedad después de los 30 años. Los pacientes van a tener un índice de masa corporal aumentado y normalmente no comienzan con insulina. Si ya llega un paciente con enfermedad avanzada que requiere insulina, ya hay que darle insulina, pero no es lo común. Normalmente se comienza con otros fármacos que va a mencionar mi compañera posteriormente. Y la resistencia a la insulina, eso sí es característico de los pacientes diabéticos tipo 2, es decir, que la insulina sí está surtiendo efecto, solo que las células están haciendo resistencia a la misma. Y por último voy a hablar de los estudios de laboratorio que yo pediría a un paciente que sospecho de diabetes. Hay que valorar la función renal, ver micro y macroalbuminuria, hay que valorar los lípidos, hay que buscar dislipidemia, hay que valorar el perfil tiroideo, buscando algunas otras enfermedades autoinmunes, pruebas de esfuerzo para valorar el corazón, hay que ver la insulina sérica y el péptido C, que ya se explicó previamente, para poder clasificar de una manera más específica qué tipo de diabetes o si es que se necesita insulina en el paciente. Y hay que ver los anticuerpos contra los islotes, contra las células de los islotes, que eso ya es específicamente de diabetes tipo 1. Y por último, hay un cuadro aquí de los criterios diagnósticos de diabetes mellitus que ya se mencionó previamente, pero hay que recalcar que cuando uno busca estudios de laboratorios, a veces se hace, bueno, no a veces, se tiene que hacer esta prueba de glucosa en ayunas para confirmar la patología. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camila Santos Loar y yo les voy a hablar acerca del tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 y 2. Primero vamos a empezar un poco con las generalidades del tratamiento de diabetes mellitus. Hay que tener en cuenta que los objetivos de ese tratamiento son tres: eliminar los síntomas relacionados con la hiperglicemia, eliminar o reducir las complicaciones de microangiopatía o macroangiopatía, que ya se mencionaron anteriormente, y permitir al paciente un estilo de vida normal. Hay que tener en cuenta que los síntomas de la diabetes suelen resolverse cuando la glucosa plasmática es alrededor menos de 11.1 milimoles sobre litros. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde podemos observar los objetivos terapéuticos en adultos con diabetes. Por ejemplo, tenemos el control de la glicemia, donde la hemoglobina glicosilada se estima que tiene que ser menos del 7% de lo normal. La glucosa plasmática capilar en la fase se divide en la fase preprandial y postprandial. En la pre tenemos que puede ser alrededor de 80 a 130 miligramos sobre decilitros. En cambio, en la postprandial se recomienda menos de 180 miligramos sobre decilitros. En cuanto a la presión arterial, tenemos que el objetivo terapéutico es llegar a menos de 140 sobre 90 mililitros sobre mercurio. Y en cambio, en la parte de los lípidos se divide en baja densidad y alta densidad, como ya los conocemos.
El objetivo de la baja densidad es de menos de 2.6 milismoles sobre litros, y en cambio de alta densidad puede ser en varones más de 1 milismol y en mujeres más de 1.3. Los triglicéridos tienen que ser alrededor de 150 miligramos sobre decilitros. Siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta que el tratamiento óptimo de la enfermedad de diabetes mellitus implica algo más que solo el control de la glucosa plasmática, o también inclusive solo medicamentos. Este tratamiento tiene que ser un tratamiento integral, teniendo en cuenta que cada paciente es un mundo diferente. Entonces, existen unas guías para la atención médica continua integral de pacientes con diabetes, donde tenemos que, como lo que ya comentamos, que el control glicémico es óptimo e individualizado, tiene que existir una autovigilancia de la glicemia, con frecuencia que esta sea individualizada, pruebas de hemoglobinas glicosiladas, esto es para ver la insulina de 2 a 3 meses, se dice que tiene que ser aproximadamente 2 o 4 veces al año, educación del paciente, educación de la nutrición también, examen ocular por tener en cuenta mucho las complicaciones de la diabetes, examen de los pies, detección de la nefropatía diabética, eso es muy importante, medición de la presión sanguínea, perfil de los lípidos y también considerar el tratamiento antiplaquetario en ciertos tipos de pacientes. Siguiendo con las generalidades de tratamiento de diabetes mellitus, se comenta que existe el tratamiento nutricional médico, o por sus siglas en inglés MNT, que significa Medical Nutrition Therapy, y eso es un término empleado por la ADA para describir la coordinación entre el paciente y lo que consume calóricamente con otros aspectos del tratamiento de la diabetes, por ejemplo, la insulina, el ejercicio o la pérdida de peso. De ahí tenemos la prevención primaria en ese tratamiento nutricional médico, que se orienta a evitar o retrasar el inicio de diabetes mellitus tipo 2 en individuos de alto riesgo. Siguiente. Ahora, existen unas recomendaciones nutricionales para adultos con diabetes o prediabetes. Por ejemplo, la dieta para pérdida ponderal en prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 se recomienda que sea una dieta hipocalórica, baja en carbohidratos, para así evitar llegar a la diabetes mellitus tipo 2. La grasa en la dieta, se desconoce el porcentaje óptimo de la dieta, pero aún así debe ser individualizado, y se recomienda un consumo mínimo de grasas trans. También puede ser mejor una dieta estilo mediterráneo, rica en ácidos grasos o monoinsaturados. También en cuanto a los carbohidratos en las dietas, se desconoce asimismo el porcentaje del óptimo de la dieta, pero sí debe ser individualizado. En cuanto a los carbohidratos, se recomienda vigilar el consumo de carbohidratos con respecto a las calorías. Pueden consumirse alimentos que contengan sacarosa con ajustes en las dosis de la insulina, pero deben minimizar su ingestión. La cantidad de carbohidratos se determina mediante el cálculo de gramos de carbohidratos en la dieta. Eso es para diabetes mellitus tipo 1. Y también se recomienda usar el índice glicémico para predecir cómo el consumo de un alimento particular puede afectar a la glicemia. Es preferible la glucosa en estos pacientes en lugar de la sacarosa o el almidón. La proteína en la dieta, asimismo se desconoce el porcentaje de la dieta, pero hay que tener en cuenta que también esta es individualizado. Siguiente. Ahora, la vigilancia del grado de control de glicemia es muy importante en los pacientes, tanto de diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Eso se trata de una realización de mediciones de glucosa plasmática. También se puede realizar la valoración de control a largo plazo de la hemoglobina glicosilada. Se debe individualizar la frecuencia del self, que con las siglas en inglés es SMBG, que significa Self Monitoring of Blood Glucose. Y también en diabetes mellitus tipo 2, que se están administrando insulina, deben utilizar este mismo tipo de monitoreo con frecuencia. Tales inyecciones de insulina deben cuantificar su glicemia entre 3 y más veces al día para calcular y seleccionar los bolos de insulina de acción corta de las comidas y asimismo modificar las dosis de insulinas de acción prolongada. Entonces es por eso que es importante que los pacientes realicen estas mediciones varias veces al día para que así ajusten el tratamiento que ya vamos a hablar posteriormente, tanto de acción corta como de los de insulina de acción prolongada. Ahora vamos a empezar con el tratamiento específico para la diabetes mellitus tipo 1. El objetivo es diseñar y poner en marcha pautas de insulinoterapia que imiten la secreción fisiológica de la insulina.
La administración de insulina basal es esencial para regular la degradación de glucógeno, la gluconeogénesis, la lipólisis y la cetogénesis, dado que hay que recordar que en la diabetes mellitus tipo 1 se carece de producción endógena parcial o total de esta. Hay algo que se conoce como el tratamiento intensivo. Esto es básicamente para lograr la euglucemia o la glicemia casi normal en sangre. Los regímenes de insulina incluyen múltiples inyecciones al día o también dispositivos de goteo continuo de esta hormona exógena. Los beneficios del tratamiento intensivo de diabetes y la mejoría del control glicémico comprenden disminución de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes mellitus y también la disminución de las complicaciones asociadas a la diabetes. Y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, recién diagnosticada, se recomienda encarecidamente el tratamiento intensivo, porque puede prolongar el periodo de producción del péptido C. Por ende, también va a reducir las posibilidades de llegar a las complicaciones que ya se han mencionado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de insulina. Tenemos insulinas, se dividen de acción larga y de acción corta. En cuanto a la acción corta, tenemos la insulina aspar, la glulicina y también la lispro. Esos tres análogos tienen plena actividad biológica, pero menor tendencia a la autoagregación, con lo cual su absorción e inicio de acción son más rápidas. Bueno, continuando con los tipos de insulina, tenemos que se dividen de acción larga y de acción corta. En cuanto a acción corta, tenemos la insulina lispro, aspar o la glulicina, que estos tres análogos tienen plena actividad biológica, pero menor tendencia a la autoagregación, con lo cual su absorción e inicio de acción suelen ser más rápidas y asimismo la duración de esta es más corta. Es por esto que esta se utiliza para la cobertura prandial. En cuanto a la glargina, que viene a ser una de acción larga, el comienzo de la acción de la insulina glargina es más tardío, es decir, la duración de la acción es más prolongada, aproximadamente 24 horas, y ocasiona una menor incidencia de la hipoglicemia, en especial por la noche. Las necesidades basales de insulina se cubren gracias a las presentaciones de acción prolongada, por ejemplo, la insulina glargina o la insulina determil. Algo que hay que tener en cuenta que estas características son en especial ventajosas para la capacitación en la inyección de insulina y para la acción cuando la glicemia se eleva después de las comidas, hablando de las de acción corta. La duración más corta de la acción parece ir acompañada de un descenso del número de episodios de hipoglicemia, fundamentalmente porque el declive de la acción de la lispro parece corresponder mejor con el descenso de la glucosa plasmática después de la comida. Y en todos los regímenes la insulina de acción prolongada ofrecen las concentraciones basales necesarias, en tanto que los tipos regular, aspar, glicina y lispro proporcionan la insulina prandial. También que los análogos de la insulina corta deben inyectarse poco antes, más o menos aproximadamente antes de 10 minutos de una comida o exactamente después de esto. Ahora empezando con el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, hay que tener en cuenta que ese tratamiento también debe comenzar con la monitorización de la glucosa, pero va acompañado de régimen de ejercicios para así mejorar la sensibilidad a la insulina y estimular la pérdida de peso. Aunque el control glicémico suele dominar el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, la atención del pacientes diabéticos tipo 2 debe prestar atención también al tratamiento de los trastornos asociados con este tipo de diabetes. Por ejemplo, la obesidad, hipertensión, dislipidemia, incluso patologías cardiovasculares, y a la detección y tratamiento de las complicaciones específicas de la diabetes. Bien. Aquí tenemos un cuadro donde resume un poco el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.
Tenemos que el control glicémico tiene que ser individualizado, asimismo la dieta y el estilo de vida del paciente, el ejercicio y la medicación. Hay que tener en cuenta los tratamientos de trastornos asociados, por ejemplo, como ya se mencionó, la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad, la coronariopatía, y la detección y tratamiento de las complicaciones de la diabetes, la retinopatía, enfermedad cardiovascular, nefropatía, neuropatía y otras complicaciones. Siguiente. Bueno, el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se usan más que todo hipoglucemiantes orales que se dividen en ciertos compuestos. Por ejemplo, aumentan la secreción de insulina, los que reducen la producción de glucosa, los que aumentan la sensibilidad a la insulina, y también los que intensifican la acción del GLP-1, que es un transportador, y asimismo los que inducen la excreción urinaria de la glucosa. Entonces, básicamente todos estos hipoglucemiantes orales cuentan con estos compuestos para ayudar a los pacientes tipo 2. Siguiente. Bueno, ahora empezando a hablar específicamente de los hipoglucemiantes orales, tenemos a las bigonidas, más que todo la metformina, que es la más utilizada. Esta de aquí disminuye la producción hepática de glucosa y mejora ligeramente la utilización periférica de la azúcar. El mecanismo de la metformina es que básicamente es para reducir la producción hepática de glucosa. Es contrarrestar la capacidad de glucagón para generar ácido AMP cíclico en los hepatocitos. Asimismo, reduce la glucosa plasmática y la insulina en ayunas para mejorar el perfil lipídico y promueve también una discreta pérdida de peso. La dosis inicial de la metformina debe ser baja y se debe incrementar en forma gradual cada 2 o 3 semanas con base a las medicaciones del SMBG. Hay que tener en cuenta que dado su inicio de acción relativamente lento y los síntomas digestivos que se producen con las dosis superiores, la dosis inicial siempre debe empezar bajo y luego se debe incrementar en forma gradual, más o menos cada 2 a 3 semanas, como ya se mencionó. La metformina también es eficaz como monoterapia y puede utilizarse en combinación con otros fármacos orales o incluso insulinas que ya se mencionaron antes. Ahora hablando de los secretagogos de insulina, son fármacos que afectan al conducto de potasio sensible a ATP. Los secretagogos de insulina estimulan la secreción de esta a través de la interacción con el conducto de potasio sensible a ATP de las células beta del páncreas. Estos suelen ser más eficaces en la diabetes mellitus tipo 2 de inicio relativamente recientes, más o menos menos de 5 años, que tienen una producción endógena residual de insulina. Esos reducen tanto la glucosa en ayunas como la postprandial. Y el tratamiento se debe iniciar con dosis bajas, incrementando los intervalos de 1 a 2 semanas. En este grupo de fármacos existe la glimepirida y la glipizida. Y esos se pueden administrar en una sola dosis al día y se les prefiere en vez de la gliburida, sobre todo en los ancianos. La repaglinida, la nateglinida y la mitiglinida no son sulfonilureas, pero también interactúan con el conducto de potasio sensible a ATP, por ende también se los puede utilizar. Y no es aconsejable su empleo en pacientes con disfunción hepático-renal, ya que el metabolismo es por vía hepática y su excreción es por vía renal. Ya, ahora hablando de los inhibidores de la glucosidasa. Estos reducen la hiperglicemia postprandial, retrasando la absorción de glucosa. No afectan la utilización de la glucosa ni la secreción de insulina. Estos suelen ser tomados antes de las comidas y el tratamiento no debe iniciar con una dosis baja, con la comida de la tarde, aumentándolo a una dosis máxima a lo largo de semanas o meses. En este grupo de fármacos está la carbosa, miglitol y la voglibosa. Bueno, ahora hablando de las tiazolidinedionas, en este grupo tenemos la rosiglitazona, la pioglitazona. Estos suelen reducir la resistencia a la insulina mediante unión al receptor nuclear, lo que indica la reducción de la resistencia a esta hormona misma. Estimulan una redistribución de grasa de sitios centrales a los periféricos, por ende ayudan al paciente en la pérdida del peso, y las concentraciones de insulina circulante disminuyen cuando se administran en conjunto a ese tipo de fármacos.
Y por último tenemos los cotransportadores 2 del sodio glucosa, o también conocidos como SGLT2. Estos de aquí, en cambio, reducen la glicemia por inhibición selectiva de ese cotransportador, que se expresa casi de manera exclusiva en el túbulo contorneado proximal de los riñones. El efecto hipoglicémico es independiente de la insulina y no se acompaña de cambios en la sensibilidad o secreción de la insulina. Estos de aquí inhiben la reabsorción de glucosa, también disminuye el umbral renal para glucosa y aumenta la excreción urinaria. En este grupo existe la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Muchas gracias.